Ok, muy bien, pues buenos días otra vez. Vamos a ir a nuestro siguiente capítulo del libro de Daniel, que es un tema muy interesante, una historia tal vez ya conocida por, no sé si por todos, pero tal vez por muchos. El capítulo 6 del libro de Daniel nos enseña y nos ubica en un tiempo en el periodo del libro donde, como aprendimos la semana pasada, el reino de Nabucodonosor ya terminó, ahora empieza una nueva etapa en la narrativa histórica y nos encontramos con un nuevo rey, un nuevo régimen, hay una situación distinta, una forma de pensar diferente. Pero lo que aprenderemos el día de hoy es cómo Dios, a través de los tiempos de la humanidad, de la historia, siempre tiene un hombre de Él en momentos específicos durante la historia de la humanidad, en los puestos claves, importantes. Así que el capítulo 6 de Daniel nos va a hablar acerca de Daniel en el foso de los leones. Es un tema bien interesante. Y aprenderemos que este es el último capítulo en la narrativa histórica. A partir del capítulo 7, ya la situación narrativa del libro de Daniel se cambia. Cambia, ya no es una secuencia de lo que ha estado pasando con los imperios, sino ya vamos a empezar a ver las profecías que son para los últimos tiempos. Verdades proféticas, profundas y emocionantes, pero eso es, si Dios permite, la próxima semana. Este es el famoso capítulo donde, como les comenté, encontramos a Daniel dentro y fuera del foso de los leones. Y solo como introducción, permítame hacerle un par de comentarios relativos a lo que aprenderemos en este texto. Como sabemos, usted y yo, las naciones nacen, se desarrollan y terminan. Suben y bajan con gran regularidad. De hecho, a medida que usted estudia la historia, usted recordará que podría impresionarte el hecho de que hay naciones que de repente aparecen, entran en escena y ¡pum!, a los pocos años salieron de escena y nunca más vuelven a estar en ella. Podemos nombrar los imperios de los hititas, los egipcios, asirios, los babilónicos, o los babilonios, mejor dicho, donde encontramos a Daniel asumiendo por primera vez un papel importante como primer ministro. Después vienen estos donde nos ubicamos ahorita, los persas, los medos, van a venir los griegos, van a venir los romanos, y todos ellos aparecen en un momento en la escena de la historia del hombre y van a desaparecer. Así como llegan, pasa un tiempo y desaparecen. En nuestro propio continente tenemos civilizaciones que en algunos años atrás florecieron, los mayas, los aztecas, los incas, y hay vestigios de esas culturas, hay muchas zonas arqueológicas, pero en un momento estuvieron y ahora ya no están. Entonces lo que podemos aprender es que han venido y se han ido. En tiempos más modernos podemos recordar, aquellos que conocemos un poquito de la historia o nos gusta la historia, una Inglaterra que tuvo un boom, una Francia que tuvo unos días de mucha presencia, una Italia, la misma Alemania bajo Hitler que quería conquistar con esta filosofía aria a todo el mundo. Vemos a un Japón como una potencia, a una China, a Rusia, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las naciones que se levantan, que florecen, que se fortalecen y que han estado en un momento, un boom de su historia y de repente empiezan a menguar. Así que van y vienen y están limitadas a la soberanía de Dios. Eso lo hemos aprendido en capítulos anteriores, donde Dios dice, yo le doy las naciones a quien yo quiero. Es importantísimo. Lo que le sucede a las naciones está en el plan determinado de Dios para la historia. Ahora bien, lo especialmente emocionante es que el ir y venir de las naciones tiene muy poco que ver con el progreso del pueblo de Dios. Y si usted actualmente en este día estudia un poco más de esto, usted sabrá, el otro día estaba leyendo algunos comentarios de lo que está sucediendo en el Medio Oriente hoy en día,
Y decían algunas personas que están a favor, dice, pues ¿cómo no se va a enojar uno si... Y ponen unos mapas, ¿no? Donde se sitúa al pueblo de Israel en esa parte del mundo como un puñito nada más, y al paso de los años empiezan a gobernar más y más. Y decían las personas que hacían el comentario, pues ¿cómo no se va a enojar uno si están invade algo que no es de ellos? Lo cual te deja ver que no tienen un bagaje histórico, que no saben que esa tierra le pertenece a los judíos de por sí, porque Dios se las dio. Y entonces podemos darnos cuenta que así como las naciones surgen, van y vienen y todo, tienen muy poco que ver con el progreso del pueblo de Dios. Y en el capítulo 5 de Daniel aprendimos que Babilonia ya cayó. El apogeo de su gloria, esa cabeza de oro, ese imperio grande que había conocido la humanidad, en un solo día, los medos y los persas, casi sin nada de resistencia, acabaron con ese gran boom de Babilonia. Lo sorprendente de todo esto es que Daniel pasa de ese flujo de una nación a otra por la gracia y el favor de Dios, y así llegamos al capítulo 6, donde ahora Daniel, primer ministro en algún momento de Babilonia, será primer ministro de los medo-persas. Ahora, es importante entender que cuando Dios toma un hombre y lo sitúa y dice, tú vas a estar aquí porque tú tienes un propósito, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que si Dios dice, no hay otra palabra? Si Él lo dijo, se va a hacer, se va a cumplir. Y cómo Dios usa a los hombres a través de la historia para demostrar su poder, para demostrar quién es Él, y eso es lo que volvemos a ver en este capítulo 6 de Daniel. Vamos a comenzar. Daniel capítulo 6, versículo 1. Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además, eligió a 3 ministros, ante los cuales debían rendir cuenta los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Versículo 3. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Nos detenemos ahí un segundo. Podemos ver el favor de Dios para Daniel, no solamente con el rey Nabucodonosor, sino que ahora con este nuevo rey que está gobernando. En cuanto al nombre Darío, parece ser que los arqueólogos, los estudiosos han dicho que es un nombre, es como una forma de llamar, como cuando los romanos gobernaron y decían, ¿es el César? ¿Sí está familiarizado con ese término? El César tal, para los medopersas, el decir Darío era el equivalente a decir César, es decir, era Darío Ciro, por ejemplo, ¿no? Entonces era como nombrar, Darío significaba el rey. Entonces lo vemos y de repente te encuentras este nombre y luego cambia a otro y dices, ¿cómo? Bueno, es que el antenombre Darío significa para ellos lo que también para los egipcios pudo haber significado el faraón, ¿no? El faraón, el César, para ellos era Darío. Entonces, solo para que entremos en el contexto, ese es un título. Y nos encontramos aquí esta palabra Darío, utilizada en diferentes inscripciones arqueológicas para nombrar por lo menos a 5 gobernantes persas diferentes. No quiere decir que todos se llamaran Darío, sino que era un nombre. Así que es como lo debemos ver, como un título de honor, de importancia, obviamente un hombre capaz, inteligente, eficaz en términos de organización, de estructura, un hombre poderoso, pero es un hombre que está sin Dios, es un pagano, no es un Dios, no es un hombre que siga al Dios de Israel. Él tiene sus propios dioses y sin embargo es un hombre que indica un gran interés en el Dios de Daniel. Ahora, usted recuerda cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿se acuerda cuando estudiamos que Pablo estaba prisionero en Roma y que le habían puesto a un pretoriano? El pretoriano es de la Guardia Real, un soldado capacitado, un soldado entrenado altamente para que lo vigilara.
Imagínese que usted fuese ese pretoriano y que tuviera que vigilar el turno de 7, 14 o las horas que le asignaran a Pablo. ¿Usted cree que el hombre de Dios como Pablo no le iba a predicar de Cristo? ¿Usted cree que, regresándome a Daniel, siendo Daniel el hombre de Dios que es, no le iba a predicar a Darío? Teniendo tanta cercanía de ser uno de los terceros o de los 3 hombres en el alto rango, tener tanta cercanía con Darío o con el rey, ¿no iba a predicarle a ese Dios de Israel? Por supuesto que sí, y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Vuelvo a leer el versículo 3. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores, y el rey estaba muy impresionado por sus habilidades, sabiduría, y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Eso realmente habla de su actitud. Yo siempre he pensado, esto no es bíblico, pero siempre lo he pensado, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes una buena actitud, no funciona. Tú puedes saber mucho, pero puedes ser déspota, puedes ser arrogante, puedes ser una persona que nadie quiere estar con esa persona. No hay eso que se necesita para acabar de hacer el clic del éxito. Entonces lo que necesitamos entender es que tú tienes que tener la mejor aptitud con la mejor actitud. Y la mejor actitud que tú puedes mostrar es ser humilde. Tanto es así que este hombre ya lo reconoce el rey, ya lo quiere poner por sobre todo el reino, porque ahora no estamos hablando de un joven. Si usted recuerda en esta etapa de la historia en la que estamos viendo, pues Daniel ya no es un chamaco. Ya más o menos dicen los historiadores que ha de haber tenido como 90 años. Ya es un hombre maduro que ha vivido toda su vida sirviendo a los reyes, que no ha habido una sola falta en él. Entonces es un hombre que tiene un bagaje, una experiencia increíble. Estuvo como primer ministro con Nabucodonosor, después estuvo por ahí medio olvidado con el que le seguía, pero tiene sabiduría y más que todos los demás. Tenía el conocimiento de la historia, capacidad de liderazgo, capacidad administrativa, porque aquí lo acabamos de leer, y se le asigna la responsabilidad en base a una amplia y largo alcance que él tiene. Es decir, a mí me llama la atención que cuando hablamos de alguien como Daniel, que es un hombre de Dios, y lo relacionamos con nosotros, es decir, cuando lo bajamos y lo aterrizamos para nosotros, ¿usted qué puede aprender de la vida de Daniel? ¿Usted qué puede decir? Yo veo en la vida de Daniel esto y yo creo que yo podría, por supuesto que nuestro estándar y nuestra figura máxima es Jesucristo. Él es a quien nosotros debemos, pero recuerden que hemos aprendido que, por ejemplo, la vida de Pedro, de Pablo y de todos ellos han sido dadas a nuestras vidas a través de las Escrituras para que nosotros veamos, porque hay gente que dice, bueno, Jesús era así porque era Dios. Ajá, ¿y Pablo? ¿Y Timoteo? ¿Y Daniel? Ahí no podríamos decir, no, pues ellos, no. Son hombres o fueron hombres tal como tú y yo. Entonces, llevándolo a la aplicación, yo creo que en un sentido muy real, todo cristiano está obligado, porque se lo he dicho a muchas personas cuando vienen y me dicen, es que tuve un problema con una persona y esta persona, así, ok, esa persona con la que tú tuviste un problema, ¿es cristiana? No. Entonces, mi amado hermano, el que está mal eres tú, porque de ti se espera. De ti se espera que tú demuestres el amor, la paciencia. De ti se espera que tú reflejes a Cristo. De ti se espera cierto liderazgo. De ti ¿sí me entiende lo que le estoy queriendo decir? De nosotros se espera tener la capacidad para poder hacer todas esas cosas que los demás no entienden, no comprenden, pero nosotros sí. Porque estamos en Cristo. Y bueno, más allá de todo esto, Daniel tenía la capacidad de interpretar sueños, visiones y de tener una idea muy clara de lo que vendría en el futuro, y eso es invaluable para cualquier
rey para cualquier monarca. Dios lo puso justo donde él quería y permitió que Darío reconociera la capacidad de Daniel y lo pusiera en un lugar estratégico, un lugar de influencia y de interés desde el primer año de su gobierno. En el tiempo de este rey Darío, dicen los historiadores que se emitió un decreto a donde él decía que todos los judíos que habían sido cautivos en el tiempo de Nabucodonosor, 70 años atrás, tenían la libertad de regresar a Jerusalén. Y los historiadores dicen que eso debió haber sido por la influencia de Daniel en este hombre. Daniel abogando por su pueblo para que el pueblo regresara. Una gran influencia en este punto. Por supuesto que eso ocurrió antes del incidente en el Foso de los Leones, en el primer año de Ciro o de este hombre Darío. Entonces, volvemos a ver a Daniel. Como les dije, esta vez no es un hombre joven, es un hombre ya mayor, como de 90 años, pero él sigue siendo la elección de Dios. Él sigue siendo la elección del rey para ser primer ministro. El poder de una vida virtuosa se extiende hasta la vejez. Cada vez que un hombre es elevado por el Señor a un lugar de prominencia, pues es entendido que hay que pagar un precio. Porque no es así todo miel sobre hojuelas, como dicen. Hay que pagar una cantidad, hay que pagar un precio. O sea, Daniel no llegó a ser este hombre capaz y respaldado por Dios y todo lo que se le nombra que él hizo y que él pudo hacer sin tener que haber pagado un precio. Déjeme ponerle un ejemplo. Tú quieres ser un buen músico, ¿qué tienes que hacer? Tienes que practicar. Si quieres ser un buen pintor, tienes que pintar. Si quieres ser un predicador, tienes que estudiar. Tienes que leer. Si quieres ser un poeta, un médico, lo que tú quieras, un teólogo, lo que tú digas, tienes que pagar un precio. Porque no nada más se llega a donde se tiene que llegar, como en el caso de Daniel, de la noche a la mañana, solo porque pues ahí está, sin hacer nada. No. Ahora yo no sé qué, y no se trata de un momento de ¿cómo se dice? De motivación, no es de que hermanos, vamos, no. Pero yo quiero que pienses por un segundo sin que tengas que responderme, ¿qué es lo que tú anhelas en Dios? ¿Qué es lo que tú quieres en Dios? Hay que pagar un precio. Y Él puso su vida ahí. Pagar un precio para llegar a ese punto. Ahora, siempre que llegues a esa posición, como en el caso de Daniel, verás que siempre va a haber envidia, siempre va a haber persecución. Lo vemos a través de toda la Escritura. Pablo, cuando estuvo prisionero, hablaban mal de él. Algunas personas que predicaban y hablaban mal de él. Cosas negativas en contra de Pablo. Porque es sorprendente cómo cuando Dios levanta a alguien, los corazones de otras personas arden en ira, arden en celos, en amargura, incluso cuando ese individuo no les ha causado ningún daño. Es decir, los mismos hermanos en Cristo. Cuando alguien empieza a ser usado por Dios, a destacar en el ministerio de Dios, los mismos hermanos sienten ciertas... Yo me acuerdo hace algunos años que un conocido de algunos de nosotros me decía, ¿y a ti por qué? ¿Tú qué? Así me decía. Y yo decía, pues ¿a mí qué? Tú dile a Dios, ¿a mí qué? Porque había ese celo, no, como que no le cayó bien el 20. Pero así es, hay que pagar un precio. ¿Y cómo podría alguien odiar a Daniel? ¿Cómo podría alguien despreciar a un hombre así?
Tú dices, no, pues quién sabe. Pero te voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿Cómo podría alguien crucificar a Cristo siendo como era y lo crucificaron? Hay una anécdota de un contemporáneo de en aquel momento joven orador Charles Spurgeon. No sé si usted esté familiarizado con este hombre, el príncipe de los oradores, un hombre de Dios en Londres, muy usado por Dios, muy reconocido a nivel reformadores, que dice que cuando este joven llegó a ministrar, este hombre de quien se habla, de quien él confiesa, dice que ardía en un celo, decía, pero ¿cómo es posible si yo tengo años trabajando aquí? Tengo un grupo de personas, ahora ya llegó este joven y se van detrás de lo que él dice y se llena, las multitudes llegan y lo escuchan y lo siguen, y yo que tengo tanto tiempo aquí. Dice que él se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, esto es lo que tengo en mi corazón, esto es lo que estoy sintiendo en contra de él, no me ha hecho nada, no tiene nada, o sea, no... Pero le confesó a Dios, él lo narra, y dice que estando en oración, él tuvo que declarar eso que él sentía delante de Dios, que dice que era como que lo devoraba por dentro, y que después de estar orando un rato delante de Dios, Dios empezó a tratar con su vida, y él cambió su oración, y en lugar de orar el por qué, empezó a orar por él. Y Dios le dio un amor por esa persona, y entonces ahora oraba por esa persona, y él confiesa, llegó un día después de orar, de presentarlo delante de Dios, que cada vez que Spurgeon tenía cierto éxito, que la gente se convertía, que la gente llegaba al Señor, era como si yo mismo lo hubiese hecho. Compartía esa victoria con él. No siempre sucede así, pero yo aprendo de esa lección algo. Cuando tú tengas algo en tu corazón, tú ve delante de Dios y ponlo delante de Dios. Y decláraselo al Señor y dile, sí, siento envidia, sí, siento celos, o lo que tú estés, para que Dios trate contigo, para que Dios hable contigo. No lo guardes, no lo... Y es que lo que podemos ver en Daniel 6:4, que otra vez se va a suscitar. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. O sea, empezaron a ver los otros gobernadores, empezaron a ver que Daniel empezó a destacar y dijeron, y empezaron a buscarle, como decimos, alguna falta. Lo que ellos no sabían es que no tenían cola que le pisaran. Lo que ellos no sabían es que Daniel era íntegro. Pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. No había forma de acusarlo. Aquí tienes un hombre de 90 años y la gente alrededor de él tratando de investigarlo y de encontrarle algo. Me acuerdo que cuando trabajaba en el municipio como director, se metieron hasta mi oficina a revisar mi computadora para ver todo lo que yo hacía y todo lo que yo tenía. Y me acusaron y me dijeron, pero cuando tú no tienes nada que ocultar, cuando tú haces las cosas bien, pues... Pero me acuerdo que te buscan y te inventan y te hacen, y aquí está esta gente buscándole algo a Daniel. Dice el versículo 5, entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Fíjate, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Cuando no pueden encontrar nada excepto el hecho de que estás absolutamente comprometido con Dios, entonces estás cumpliendo
el principio del Nuevo Testamento de sufrir por la causa de la justicia. Dijeron, si en algo lo vamos a torcer, lo vamos a agarrar allí, es porque está comprometido realmente con Dios. No pudieron encontrar nada más. Versículo 6. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, viva el rey Darío por siempre. Eso ya lo vimos con Nabucodonosor. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios, con D minúscula, o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. En otras palabras, le están diciendo, Señor, queremos que usted sea Dios por 30 días. Que nadie pida nada a nadie más que a usted. Que usted se convierta en un Dios por 30 días. Imagínate. A menos que seas tú. Por supuesto que no le preguntaron a Daniel. Por supuesto que no le consultaron porque no hubiera estado de acuerdo. Entonces entran estos, cuentan sus mentiras, porque dijeron todos los presentes. No es cierto. A él no le consultaron. Así que le endulzan el oído a ese hombre. Obviamente que decir que un hombre podría ser un Dios es absolutamente ridículo para nosotros, pero para ellos no sonó tan loca la idea. Y si estudiamos la historia detenidamente, encontramos que los egipcios creían que los faraones eran dioses. Los romanos creían que los césares eran dioses. Y hay una indicación de que en diversas culturas se creían que quien estaba a cargo tenía cierta deidad. ¿Se acuerdan lo que pasó con Hechos, con uno de los Herodes? Hechos 12, cuando él da un discurso y la gente dice, oh, wow, usted ha hablado como un Dios. Y entonces él se envanece y en lugar de reconocer a Dios, él cree que sí. Y viene un ángel y lo toca y muere comido por gusanos. Entonces aquí todo el sistema político entra y quiere endulzarle el oído a Darío. Y digo, es bastante difícil resistirse cuando tú no eres alguien que sabe el orden de Dios y que te digan, no, pues queremos que tú seas. Y eso es algo de lo peor que se le puede hacer a alguien, ¿eh? Levantarlo, ensalzarlo de tal forma que todo el mundo crea que... Estaba leyendo hace unos días de la cienciología. ¿Ha escuchado de eso? ¿Se ha escuchado? Algunas de las personas más famosas del mundo que pertenecen a esa religión o ese movimiento, los que se han salido, los desertores, han confesado que la cienciología en los niveles más altos actúan de esa forma. Los jerarcas de esa organización son considerados tan importantes que tienen gente a su cargo que les hacen absolutamente todo, sin preguntar, sin chistear nada. Ellos están completamente a su orden, a su servicio, les hacen absolutamente todo. Y no pude evitar relacionar este tipo de pensamiento, de corriente, con algo que yo conocía antes. Porque cuando un hombre es levantado a tal grado que la gente dice, uy, es un peligro. Un peligro. Porque quien merece gloria, honra y honor solamente es uno. Se llama Jesucristo. Es tan fácil
dejarse llevar por este pensamiento, por este elogio de que tú eres, todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas, y todo, y todo mundo te sirve, es muy peligroso. Entonces, no ha de haber sido difícil para Darío. Versículo 8, Su Majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse, porque las leyes de los medos y de los persas no pueden cambiarse ni anularse. No sabemos mucho sobre la ley de los medas y de los persas, excepto de que una vez hecha esa ley no se puede violar. Era su sistema. O sea, no se hacía una ley por capricho, había que, piénsala bien, porque una vez que se decrete, ya no hay vuelta atrás. Versículo 9, entonces el rey aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, fíjese, de inmediato se fue a su casa, abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Pedro dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero tal vez pudiéramos pensar, yo creo que Daniel la regó, ¿no? Porque pues él podía orar caminando en silencio. Señor, te doy gracias el día de hoy, y que nadie se dé cuenta. O cerrar la ventana. Le faltó inteligencia a Daniel, podríamos pensar. Y cuando nosotros pensamos de esa forma, lo que nosotros estamos haciendo es dar un paso atrás en nuestra fe. Daniel dijo, yo lo he hecho tantos años, no voy a cambiar nada, no estaba en su carácter. Estaba leyendo un poquito de cuando quemaron a Policarpio, uno de los discípulos parece ser que era de Juan, no recuerdo. Sí, discípulos de Juan. Llegaron y le dijeron, te vamos a quemar vivo si no niegas a Jesucristo. Él vio la antorcha encendida, está amarrado, y dijo, durante 80 y tantos años lo conozco, lo he servido. A estas alturas de mi vida no lo voy a negar. Si Él permite que yo muera por esas llamas, que así sea. Y lo quemaron. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Pero si tú piensas en que cuando tú te entregas al Señor de tal forma, a este nivel, tú dices, lo que Dios permita en mi vida, pues así va a ser. Pedro está en la cárcel y al otro día lo van a ejecutar. Y dice la Escritura que llega el ángel para liberarlo. ¿Y qué crees que está haciendo Pedro? ¿Crees que Pedro está caminando y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, llega y lo despierta. Porque está profundamente dormido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Se va a hacer lo que Dios quiera. Y entonces lo libera. El Salmo 121, versículo 1 dice, miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. Cuando estás en un nivel de confianza con Dios como la tiene Daniel, como la tiene Pedro, como la tiene Pablo, pues lo que venga, lo que ha de suceder, ha de suceder. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en manos de Él, amén. Versículo 11. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Y enseguida se presentaron ante el rey y dijeron, Majestad, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier Dios o persona que no sea usted, y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? El rey respondió, así es una ley para los medos y los persas y no
puede anularse ni cambiarse. Estaban espiando a Daniel, porque ya habían determinado encontrarle algo. Entonces le dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no respeta a usted ni a su ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. Ese prisionero, ese cautivo, ese extranjero, no lo respeta usted. Eso no es cierto. Daniel respetaba a las autoridades, pero respeta más a Dios. Daniel fue un siervo fiel, leal, siempre hizo lo que se le pidió, nunca violó ningún principio, consideró al rey como se debe considerar a un rey, como dijo Jesús: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 14, el rey quedó muy triste después de escuchar esas palabras. Se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Y esto aquí, amada familia, nos hace entender que Daniel tenía una cierta relación con este rey. Que había cierto acercamiento, cierta empatía con Daniel, porque si no el rey hubiera dicho: vámonos. Ah, no, órale. Pero se entristeció y buscó alguna laguna en la ley, alguna área gris que pudiera para salvarlo. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. Ahí se dio cuenta que lo que había firmado estaba mal. Estuvo hasta el anochecer y toda la tarde y agotó todos los medios en ese sentido. No sabemos qué intentó porque no nos dice, pero técnicamente no había salida. Daniel nunca dice nada, Daniel nunca se defiende. Como Cristo, ante sus trasquiladores no abrió la boca, no dijo nada. Tuvo su confianza en Dios. No hay defensa, no había nada que decir. Versículo 15, pero aquellos hombres urgían al rey diciendo: Majestad, usted sabe que la ley de los medos y de los persas, las leyes y normas firmadas por el rey no se pueden cambiar. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Ahora, estaba yo leyendo que algunas personas dicen que los leones que estaban en esa fosa eran viejos, ya cansados, que eran 2, que eran leones ya no muy buenos, en el sentido de que no eran muy feroces. Y por lo que el rey le dice a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve, podemos ver una vez más que es muy probable que durante el año que ha transcurrido de este rey Darío, habrá escuchado mensaje tras mensaje, habrá escuchado la historia de lo que pasó con Nabucodonosor, de lo que pasó con lo del dedo en la pared que vimos la semana pasada. Parece evidente que Daniel ha compartido de los milagros, ha visto cómo la sabiduría de Dios está en este hombre. Es evidente que el mensaje del poder de Dios, Daniel se lo ha compartido. Es muy probable que haya escuchado la historia de Sadrach, de Mesach y de Abednego cuando estaban en el horno y que fueron salvados. Versículo 17, luego pusieron una enorme roca tapando el foso, el rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel, y el rey se fue a su palacio. Y escuche lo que dice: se acostó sin cenar
No aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. Inquieto por lo que había pasado. Se cree que a los reyes, antes de ir a dormir, pues tal vez la música, los bailarines, qué sé yo, alguna distracción, algo para... Hoy nosotros para ir a dormir prendemos la tele, ¿no? Vemos un ratito la tele y nos vamos a acostar. Y en aquel entonces al rey le traían el espectáculo, la música, qué sé yo, la cena. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, pero leemos que meten a Daniel al foso de los leones, sellan la puerta y la Biblia dice, y el rey se fue a acostar. No, espérate. No nos interesa lo que el rey cenó, no cenó, si bailó o no bailó. Lo que nos interesa es qué está pasando con Daniel. Como si fuese una película. No sé si has visto en alguna película donde dices, no, ¿por qué? Nosotros queremos saber lo que está pasando allá y la escena se fue a otro lado. Pero así nos deja el Señor por un segundo. Llévanos de regreso a la fosa. Con todo respeto, ¿a quién le importa si cenó o no cenó? Versículo 19, a la mañana siguiente el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar gritó, Daniel, tú eres el servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Y como te comenté hace rato, algunas personas dicen, no, esos leones que estaban ahí eran viejos, ya no tenían dientes, ya no tenían hambre y un montón de cosas. Eran dos nada más. ¿Qué le pudieron haber hecho a Daniel? Fíjate, por aquí amanece, sale corriendo a ver qué pasó. Indica que algo tenía él en su corazón, expectativa, esperando lo mejor, creyendo lo peor. ¿Dónde crees que aprendió esto? Esa frase del siervo del Dios vivo de Daniel. Daniel seguramente. ¿Fue tu Dios capaz? Versículo 21, Daniel respondió, viva el rey para siempre. Estando en esa condición, lo que tú quieres gritar es, sáquenme de aquí, no, viva el rey para siempre, ¿no? Dice el versículo 22, Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y alguien más en algún comentario decía, y le amarró las garras, porque a lo mejor no lo podían morder, pero con las garras te desbaratan. Si no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Y dices, ¿un ángel? La escritura dice que un ángel en una ocasión mató a 185,000 asirios. Un ángel. O sea, un ángel no es cualquier cosa, ¿eh? Un ángel, 185,000 asirios. Un ángel fue enviado por Dios a la fosa de los leones. ¿De cuántos leones? No sé, pero ahorita vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, con un ángel es suficiente. Le cierran la boca a los leones, no le hacen ningún daño. Él no es orgulloso, él simplemente dice, yo no he hecho nada. Versículo 23, el rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de ahí, vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios, igual que aquellos que metieron al horno, que no olían ni a quemado. No tenía nada el hombre. Ahora te voy a decir una cosa. Si Dios decidiera meternos a nosotros en una situación, no siempre nos va a salvar. Porque Isaías creía en él, pero lo cortaron por mitad. Pablo creía en él, pero le cortaron la cabeza. Pedro creía en él, pero lo crucificaron de cabeza. No siempre Dios te va a librar, pero nunca te va a abandonar. Ha habido mártires a lo largo de toda la historia
de los que Dios, a algunos los ha salvado, a otros les ha dicho, es tu tiempo, tienes que venir conmigo. La cuestión aquí es que aceptemos la voluntad de Dios. Dice Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Si he de vivir, que viva, y si he de morir, entonces es mi tiempo, Señor, voy contigo. No siempre nos libra el Señor, no siempre nos rescata de esa situación. Él sabe. Si Daniel hubiese sido devorado por los leones, estaría en la presencia de Dios. De una o de otra nunca pierdes. Pero asegúrate que Dios esté contigo. Eso es lo más importante. Versículo 24. Entonces el rey ordenó que llevaran ante él los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Y dice, apenas entraron al foso, los leones los devoraron hasta los huesos. Entonces no era que no tuvieran hambre o que no tuvieran dientes. Y no creo que hayan sido 2 leones. No creo que los que estaban ahí con Daniel no tuvieran... Ay, no, Daniel ya está viejito. No, ese no. Yo no creo que haya sido así. Porque era un grupo de cuántos no lo sé, pero era por lo menos papá, mamá e hijo. Y no entró uno. Entraron no sé cuántos. Pero por lo menos más de 3 sí hubo. Dice que se los devoraron hasta los huesos. Estaban hambrientos, eran feroces, destronzaron a estas personas. Hay otra versión que dice que antes de que cayeran al suelo, ya los habían desbaratado. Esa era una ley de los medos y de los persas. Si tú eres culpable, paga a tu esposa y tus hijos. ¡Wow! Si yo cometía una falta, entonces se moría mi esposa y mis hijos conmigo. ¡Wow! Tremendo. Versículo 25, el rey Darío escribió este mensaje para la gente, y este es el meollo de todo, este es el punto de todo. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. Los saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido, su poder no tiene fin. Él salva y libera, hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de la garra de los leones. ¡Wow! Ahora el imperio medo-persa ha caído bajo el decreto de temblar y temer al Dios de Daniel. Había pasado también con Nabucodonosor. Nabucodonosor también dijo, nadie se atreva a hablar mal del Dios de Daniel. Este fue más allá. Todos, hasta lo último. Suena como un salmista, pero es un rey pagano. Mira, las naciones van y vienen, los medo-persas, los babilónicos, los egipcios, los romanos, los griegos. Pero quien se lleva la gloria ni siquiera es Daniel. ¿Quién es? Es el Dios del cielo. Dios obtuvo la gloria. Y termina el capítulo 6 en el versículo 28 diciendo, Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Quiero terminar con esto. ¿Qué vemos acerca de Daniel?
Tenemos las características de la virtud de Daniel cuando él era joven, lo aprendimos en los capítulos 1 y 2, las estudiamos, un hombre virtuoso, piadoso. Después aprendimos que cuando andaba en los 60, 70 años, volvimos a ver en él una capacidad de afectar a una nación, un hombre de gran impacto. Y quiero terminar hablando de ciertas características. En primera, buscó el reino de Dios. Como dije la semana pasada o antepasada, no sé si me equivoque, pero cuando tú comes un pescado, el pescado no es salado, pero vive en el mar. Y el agua del mar es salada. Este hombre vivía en esta cultura, pero no se manchó. Buscó el reino de Dios. Número 2, vivió una vida coherente, de principio a fin. ¿Sabe lo que es coherente? Lo que hablo, eso hago. Muchas personas no son coherentes. Dicen y dicen y dicen y dicen y dicen, pero no hacen. Fue virtuoso cuando era joven y siguió siendo virtuoso cuando era viejo. La verdad es que la mayoría de nosotros vivimos una vida, tantito estamos arriba, tantito estamos abajo, tantito estamos arriba, tantito estamos abajo. Hoy estoy muy animado, mañana ya estoy deprimido, otra vez estoy animado, mañana, y así estamos. Y no tenemos una estabilidad espiritual. Hoy oramos porque estamos muy emocionados, mañana, ya me dio flojera, hoy ya no, otra vez, y otro poquito, y otra, y estamos así. Cuando no hay una... Tercer lugar, este hombre cumplió plenamente su vocación. Su único deseo era cumplir la voluntad de Dios. Dios quiere que haga esto, lo voy a hacer. Para eso voy a vivir. Número 4, tiene una actitud correcta. Esto es fuerte porque tener una actitud correcta siempre es difícil. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas van en contra, cuando las cosas no están saliendo, cuando dices, ¡ay, es que yo esperaba esto y está saliendo esto! Y dices, ¡uy! Y el Señor te dice, alégrate en todo tiempo. Y tenemos que andar así como el guasón, sonriendo siempre cuando las cosas no están bien. Siguiente, no se amargó. Era envidiado y odiado por todos los que le rodeaban, pero nunca se amargó por ello. Siguiente, fue condenado, pero por su justicia, por la justicia que él hacía. O sea que te van a tachar de muchas cosas, van a decir muchas cosas de ti, pero que sea por la justicia de Dios, no por tu comportamiento. Siguiente, fue íntegro y virtuoso, y fue reconocido aún por sus enemigos. Fue como tiene que ser un anciano de la iglesia. ¿Saben cómo tiene que ser un anciano de la iglesia? Irreprochable. Que nadie diga nada de él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando alguien va a ocupar un cargo en la iglesia, si hay alguien dentro de la iglesia que diga, momento, yo a esta persona sé esto y esto y esto de él, entonces no se puede. Irreprochable. Siguiente, un ciudadano fiel, sujeto a las leyes humanas
sin violar las leyes de Dios. Siguiente, dispuesto a afrontar la voluntad de Dios y dejar el resultado en manos de Dios. ¿Tengo que ir al foso de los leones? Voy. No me voy a poner en huelga, no voy a hacer un escándalo, no voy a... ¿Pero por qué? Si yo te he servido fielmente. No. Allá me mandó el rey, allá voy. ¿Eso voy a hacer? Eso hago. Estoy en manos de Dios. Siguiente. Servir fielmente. Sin importar lo que cueste personalmente. Siguiente. Nunca se defiende. Se lo deja a Dios. Siguiente. Fortalece la fe de los demás, dándoles esperanza en Dios. Incluso el rey estaba creyendo que Dios lo podía salvar. Siguiente, es librado de todo mal, por supuesto, dentro de la voluntad de Dios. Porque él no sabía si iba a morir con los leones o no. Él simplemente dijo, está bien, pues yo voy. Si Dios lo libraba, estaba bien, y si no, de todos modos, Dios merece toda la gloria siempre. Penúltimo, es un vehículo para la gloria de Dios. Todos nosotros deberíamos de ser siempre un vehículo para la gloria de Dios. Último, la venganza la deja a manos de Dios. Y ojo, no es que tú digas, vas a ver, le voy a decir a mi papá que es Dios para que Él se va a encargar de ti, vas a ver. No, dice la Escritura, mía es la venganza. Tú deja en manos de Dios todo. Si alguien hace algo contra ti y tú no tienes nada que ver, tú dices, Señor, tú sabes que yo no hice nada, tú sabes, Padre, que yo soy inocente, Señor, y si algo me pasa, pues tú así lo decides. Y deja que Dios se encargue. Porque él no salió y cuando fue primer ministro dijo, no, rey, tú no te preocupes, tú déjamelos a mí. No los eches al foso, déjalo, yo me encargo. No, él. ¿Quién se encargó de ellos? Señor. Hay una anécdota en la Biblia que tal vez algunos de ustedes la haya leído antes. Ahorita se me viene a la mente donde va, no sé si para aquellos que saben un poquito más de la historia me ayuden. No sé si era Isaías que va subiendo la colina y le sale un grupo de jóvenes y le dicen, sube pelón, sube, sube pelón, sube. Se burlan de él y entonces de la nada salen unas osas y desbaratan a este grupo de jóvenes que se están burlando del profeta de Dios. O sea, tú lees eso y dices, la Biblia dice, no toques a mis ungidos. O sea, eso está. O sea, este hombre va subiendo la colina y aquellos se empiezan a burlar de él y le gritan de cosas y de la nada salen unas osas y ¡rum! Desbaratan, no sé si eran 40 o 25 o algo así era, pero wow.
Estos principios manifestados a través de la vida de este hombre virtuoso, creo que son prácticos para que cada uno de nosotros busquemos en oración decirle al Señor: dame la oportunidad de crecer, de ser como tú. Me falta ser humilde, me falta conocimiento, me falta someterme, me falta confiar en ti, me falta esto. Todos tenemos que crecer en alguna área de nuestra vida. Todos necesitamos aprender en qué área. A lo mejor no tienes mucho conocimiento, estudia. A lo mejor no tienes esa voluntad de decir, me voy a someter, porque tengo siempre un espíritu de queja, siempre tengo un espíritu ahí pero ¿por qué? O de, yo no quiero pasar por esto, yo ¿por qué tengo que pasar? No, aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Pues esa es la palabra del día de hoy, de Daniel en el foso de los leones. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte un día más de poder estar juntos y de poder ir a tu palabra, escucharla y meditar en ella. Reconocemos, Padre bendito, que necesitamos más de ti, aprender a ser, Señor, más como nuestro Señor Jesucristo, humilde, entendido en los tiempos, confiar en ti, aprender a ser un vehículo para tu gloria, Señor, aprender tantos principios que encontramos en tu palabra, Señor. Reconocemos que necesitamos, Señor, más de ti, de tu presencia. Oro para que la vida de mis hermanos, Señor, sea impactada por tu palabra y podamos todos crecer, madurar y dar fruto. Solo tú, Señor, solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer una obra redentora en nuestra vida de tal magnitud que dejemos de hacer las cosas que hacemos, que dejemos de pensar en la forma en que pensamos, hablando en el nivel de no estar de acuerdo con tu palabra. Muchos de nosotros necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual, echar raíces más profundas en tu palabra, ser fortalecidos en ella para crecer de manera correcta en ti. Te pedimos, Padre, tu bendición para que esta sea una realidad en nuestra vida. Muchas gracias por este tiempo y por la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor.